acabando el programa y tenemos una importante entrevista que realizar. Como les habíamos informado, ya se encuentra el periodista Antonio Fischetti, por supuesto integrante de la redacción de Charlie Hebdo, pero que en realidad es a su vez físico-acústico, es el señor Fischetti, ¿no? ¿Cómo llega el periodismo? ¿Cómo llega el periodismo científico en realidad? Mais disons que je suis d'abord scientifique, mais que j'ai voulu faire parler de la science d'une façon politique et sociale, et c'est pour ça que j'ai rejoint la rédaction de Charlie Hebdo il y a 17 ans. Entonces tengo una formación científica, pero quería hablar de la ciencia bajo un contexto, con todo lo que es social, etcétera, y por eso me fui a Charlie Hebdo. Pour satirique aussi, ouais. Sí, también para poder tratar de la ciencia de manera satírica. Y la ciencia libre de dogmas, por supuesto, me imagino yo. La ciencia libre de dogmas. C'est ça, oui. Sí, en efecto. ¿Cuántos años tiene la columna en el semanario? Depuis 17 ans. 17 ans. Tiene 17 años. 17 años. Por supuesto, todos sabemos y lamentamos la tragedia que vivió la redacción de Charlie Hebdo a principios de este año con este atroz atentado terrorista. Sabemos que usted además no estaba en la redacción porque asistía al sepelio de un familiar, Oui, ¿no? oui c'est ça, oui. J'étais à l'enterrement de ma tante, justement, à ce moment-là, et dès que je suis sorti de la cérémonie, j'ai allumé mon portable, j'ai découvert la tragédie, je suis rentré automatiquement. Sí, ese día estaba al sepelio de mi tía y al salir del cementerio prendí mi celular y de ahí, bueno, me enteré de lo que estaba ocurriendo ahí en París. Sinon, je serais autour de la table de rédaction et sans doute mort aujourd'hui à l'heure actuelle. Pero normalmente ese día sí tenía que estar en la reunión, en la redacción ahí, y bueno, sin la muerte, de cierto modo la muerte de mi tía me salvó la vida. Por supuesto, yo en realidad con el poco tiempo que tenemos, lo que le quería preguntar era algo que para mí es esencial. Yo trabajo también en una publicación que, si bien no tiene pues el nivel satírico, ¿no?, de Charlie Hebdo, sí tiene al humor, ¿no?, al humor como un aspecto fundamental, y el humor como una forma, de alguna manera, de seguir adelante y enfrentar los problemas. Lo que le quería preguntar es cómo el humor finalmente ha servido a Charlie Hebdo para sobreponerse pues de lo que ha sido una tragedia reconocida por el mundo entero. C'est-à-dire, dès le lendemain de la tragédie, nous avons été dans le chagrin et puis la peine. Mais très vite, nous avons décidé de continuer le journal, justement, pour surmonter dans l'action, en fait, cette grande tragédie. Et nous avons recommencé, dès les premières réunions, à rigoler. El día después del atentado, sí, es cierto que había una atmósfera muy particular en el periódico, todo el mundo triste, con lágrimas, llorando, pero hemos casi de frente elegido seguir adelante, seguir nuestro trabajo para justamente superar justamente lo que había ocurrido. Y finalmente, la cultura secular francesa, tan, digamos, reconocida en todo el mundo, ¿cómo se ha visto, si se ha visto afectada, ¿no?, de alguna manera con este tipo de atentados, ¿no?, que vienen pues de elementos fundamentalistas? O lo que se ha hecho de alguna manera es reforzar esta parte tan francesa, tan laica, ¿no?, de tanto laicismo. Oui, je crois qu'avant l'attentat, Charlie Hebdo est un journal qui était lu par très peu de gens. Hein, et après l'attentat, enfin disons, l'attentat a créé une prise de conscience, en fait. Hein. Sí, antes del atentado, el periódico, bueno, vendían 40.000 ejemplares por semana. Y sí hubo como una toma de conciencia, ya que, por ejemplo, hoy son 400.000 ejemplares por semana. Et que les gens ont compris que, en fait, même s'ils ne lisaient pas le journal, que c'était essentiel à la démocratie. Y así la gente también entendió que, aunque no están leyendo ese periódico, bueno, es un periódico que es esencial a la libertad de expresión, de prensa, y que justamente esas dos libertades son esenciales también a la democracia. Et sans un journal comme ça, on est en dictature s'il n'y a pas de journal comme ça. Y sin un periódico como Charlie Hebdo, bueno, es como una dictadura, porque con esa libertad de palabra que tiene, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Hay que decir sí que el señor Fischetti está asistiendo al Congreso Internacional de Periodismo de la Universidad
César Vallejo, Sí. gracias por la visita, esperamos que su estadía Gracias. sea grata. Sí, Y bueno, agradezco la invitación del doctor César Acuña, Denis Vargas Marín del UCB. muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia. 8:30 de la mañana, nos vamos a ir rapidito, una pausa y volvemos.